¿Qué onda a todos? Bienvenidos a un episodio más de Crónicas del Valle. Hoy vamos a escuchar de algo que todos sabemos, pero que preferimos no pensar mucho mientras nos echamos unos tacos o vamos en el metro, la crisis ambiental en nuestra querida zona metropolitana del Valle de México. Vamos a escuchar a Diego y Valeria en este interesante podcast. Adelante. Imagina que dos personas viviendo exactamente en la misma calle, en la misma colonia de la Ciudad de México, abren la llave de su cocina al mismísimo tiempo. Ajá. Uno recibe agua decentemente tratada y el otro un cóctel invisible de bacterias, metales pesados y sedimentos. Es un volado, literalmente. Totalmente. Hoy vamos a descubrir por qué la verdadera crisis del agua no siempre empieza en la planta de tratamiento, sino que, pues muchas veces se esconde literalmente debajo de nuestro propio piso. Bienvenidos y bienvenidas a quienes nos escuchan a este análisis detallado. Hola, ¿qué tal? Ok, vamos a desempacar esto, porque hoy vamos a desgranar el complejo rompecabezas de lo que realmente estamos bebiendo cuando creemos que tomamos agua, entre comillas, purificada. Es un escenario súper cotidiano, ¿no? Pero la ciencia detrás de ese vaso de agua es fascinante. Hay una red de, digamos, variables indicibles que determinan la calidad final del líquido. Y la verdad tendemos a ignorarlas por completo hasta que hay un problema evidente, hasta que te enfermas. Exacto, hasta que te duele el estómago. Sí. La realidad es que en esta ciudad no existe una sola agua. La calidad depende de la infraestructura urbana, del tipo de envase, del mantenimiento de los filtros, vaya, hasta de la temperatura ambiental de ese día. A ver, vamos a empezar por el principio, porque hay una premisa básica con la que solemos operar en esta ciudad, y es esta desconfianza casi genética hacia la red pública. Claro, nadie confía en el agua de la llave. Provee la ciudad es intomable desde su origen. Pero revisando los apuntes y los datos de la infraestructura hidráulica, el panorama técnico inicial es bastante distinto. Sí, es muy distinto a lo que la gente cree. O sea, el agua que proviene de los acuíferos subterráneos, o del sistema Cutzamala, o del río Lerma, sí recibe un tratamiento inicial serio en las plantas potabilizadoras. Así es. Hablamos de procesos rigurosos: cloración para matar patógenos, floculación para agrupar sedimentos, filtración a gran escala. Cuando esa agua sale de la planta, técnicamente hablando, suele cumplir con los parámetros básicos de potabilidad. El problema no es el punto de partida, es el trayecto. El gran desafío de la ciudad ocurre en el subsuelo. Estamos hablando de una red hidráulica vasta y en muchísimas zonas severamente envejecida. Uy, sí, tuberías de hace 50 años. O más, tenemos kilómetros de tuberías con microfisuras, desgaste por óxido, fugas crónicas. Pero, fíjate, el mecanismo crítico que arruina el agua es la variación de presión. A ver, detengámonos ahí un segundo. ¿Cómo afecta exactamente la presión a la calidad del agua? Porque uno imaginaría que pues si el tubo tiene agua, simplemente fluye hacia adelante y ya, ¿no? En un sistema ideal sí, claro, pero en la práctica, la presión en la red de la ciudad fluctúa constantemente. Aquí tenemos tandeos, recortes. Cuando hay cortes o la presión baja drásticamente, las tuberías no se quedan simplemente vacías esperando. ¿Qué pasa entonces? Se genera un efecto físico de vacío, o sea, una succión. Si esa tubería pasa por un subsuelo contaminado o está cerca de una fuga de drenaje, que es súper común, ese vacío chupa los contaminantes externos hacia el interior de la red de agua potable. ¡Wow! Y entonces, cuando la presión regresa, el agua limpia que venía de la planta arrastra toda esa infiltración directa a las casas. Es como preparar un platillo gourmet meticulosamente limpio en la cocina de un restaurante de 5 estrellas, pero luego enviarlo a la mesa a través de un túnel lleno de lodo y óxido. Exactamente esa es la imagen. No importa cómo empezó ni el esfuerzo del chef, importa cómo llega al comensal. Y me imagino que el trayecto, pues no termina en la toma de la calle. Una vez que entra al edificio, entra en juego el almacenamiento doméstico. Ese es el golpe final para la potabilidad. El agua llega a cisternas subterráneas o a los típicos tinacos en las azoteas que, vamos a ser honestos, en un alto porcentaje de los hogares carecen de mantenimiento periódico. Sí, la gente los lava una vez cada 5 años, si bien nos va. Exacto. El resultado de este viaje es una mezcla muy compleja. Físicamente, el agua acumula sedimentos, tierra, óxidos. Químicamente, arrastra metales desprendidos de tuberías viejas, plomo, hierro, cobre. ¿Todo eso va en el agua? Todo.
y biológicamente se convierte en un caldo de cultivo, porque el cloro residual que traía de la planta se evapora o se consume reaccionando con toda esa materia orgánica y deja el agua desprotegida frente a bacterias, coliformes y, lo peor, la formación de biopelículas. Los famosos biofilms. Ajá, los biofilms, que son básicamente colonias de microorganismos que se adhieren y se hacen como una baba en las paredes de los tinacos. ¡Qué asco! De verdad. Ante este panorama, la reacción histórica en muchas casas de nuestras mamás o abuelas ha sido poner una olla en la estufa. La abuela decía, pues hierve el agua y ya está. Claro, el remedio infalible. Se percibe como la solución mágica y definitiva. Y a ver, funcionaba perfectamente para los problemas del siglo pasado. Hervir el agua es un método térmico excepcional para la desinfección microbiológica. Mueren los bichos. Sí, a los 100 grados centígrados, la inmensa mayoría de bacterias, virus, parásitos mueren. La membrana celular de estos patógenos colapsa con el calor. El problema, y esto es muy importante, es que hervir no elimina los contaminantes inorgánicos. De hecho, agrava el problema. Espera, agravar el problema. Supongo que te refieres al efecto de la evaporación. Precisamente a eso. Cuando el agua hierve, el H2O se convierte en vapor y escapa de la olla, ¿verdad? Ajá. Eso reduce el volumen total del líquido. Pero los metales pesados, las sales minerales, los químicos agrícolas infiltrados y los microplásticos no se evaporan. Se quedan ahí, en la olla. O sea, se concentran. Exacto. Si tenías una cantidad X de plomo diluida en un litro de agua y hierves esa agua hasta que te queda medio litro, pues ahora tienes la misma cantidad de plomo concentrada en la mitad del espacio. Estás aniquilando a las bacterias, sí, pero estás cocinando una sopa de metales y compuestos químicos mucho más densa. Una sopa de metales. Vaya imagen. Con este desgaste de confianza tan profundo y, la verdad, tan justificado hacia el agua de la llave, la población entera buscó refugio en otro lado. En el plástico. Exacto. El gran ganador de esta desconfianza fue el plástico. México es consistentemente uno de los mayores consumidores globales de agua embotellada y de garrafones. O sea, la industria construyó un imperio basado en la percepción de seguridad. Totalmente. Pero revisando la evidencia microbiológica y química de esta industria, revela que el plástico no es un búnker impenetrable. No, para nada. Hay que diferenciar los niveles de riesgo aquí, ¿eh? Las grandes marcas a nivel nacional utilizan procesos industriales formidables en sus plantas. Aplican tecnologías avanzadas como la ozonificación. Que es súper efectiva, entiendo. Sí, el ozono es un gas altamente inestable que inyectan en el agua. Cuando entra en contacto con bacterias o virus, literalmente oxida y destruye sus paredes celulares en segundos. Y la ventaja es que luego el gas se disipa sin dejar residuos químicos, a diferencia del cloro. ¡Qué maravilla! Y también usan ósmosis inversa a escala industrial. Así que a nivel microbiológico, el agua que entra en esa botella plástica o en ese garrafón cuando está en la fábrica es extremadamente segura. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque tendemos a pensar que un sello de plástico significa invulnerabilidad. La ironía es que el enemigo no es el agua en sí, sino el recipiente que la contiene y el entorno al que se enfrenta en las calles. La logística, claro. Exacto, la logística de distribución en una ciudad caótica. Imaginemos la vida real de un garrafón de PET. Lo cargan en un camión de redilas abierto. Ajá. Pasa horas atrapado en el tráfico, bajo un sol abrasador a más de 30 grados. Luego lo bajan, lo almacenan en la banqueta de una tienda de abarrotes. El calor debe tener un efecto brutal sobre ese polímero, ¿no? Lo fascinante de esto es que el efecto es devastador a nivel microscópico. Hablamos de la degradación térmica y fotolítica del plástico. El PET es un polímero estable a temperatura ambiente, digamos en un clima controlado. Sí, adentro de tu casa. Pero cuando lo sometes a radiación ultravioleta del sol directo y al calor extremo del asfalto, la energía térmica excita las moléculas del plástico. Las cadenas de polímeros comienzan a fracturarse, y esto provoca la liberación de microplásticos directamente en el agua. Directo a lo que te vas a tomar. Así es. Y no solo eso. Los aditivos químicos utilizados como catalizadores en la fabricación del plástico, como el antimonio o ciertos ftalatos, que son conocidos disruptores endocrinos. Que alteran las hormonas. Exactamente. Esos aditivos pueden filtrarse hacia el líquido. Así que, pues, resuelves el problema inmediato de no tener una infección estomacal por una bacteria, pero te estás tomando lentamente un cóctel químico crónico. Estamos cambiando un riesgo bacteriano inmediato por un riesgo metabólico a largo plazo.
Y eso asumiendo que el garrafón es nuevo, ¿eh? En el modelo de distribución masiva, estos envases grandes de 20 litros son retornables. Van y vienen, decenas de veces. Se golpean contra el piso, se tallan entre ellos, se lavan con químicos industriales. Me imagino que el interior del garrafón debe llenarse de microrrayaduras que ni siquiera vemos. Y para una bacteria, una microrrayadura es como el Gran Cañón. ¡Qué buena analogía! Es un valle profundo protegido donde pueden adherirse y comenzar a secretar esta matriz viscosa, creando su propio biofilm allá adentro. Si el lavado industrial de retorno falla, por un mínimo margen, o si el enjuague final no elimina toda la materia orgánica, ese garrafón, que tú ves aparentemente limpio, ya lleva una colonia bacteriana incrustada en las paredes de plástico antes de que siquiera lo rellenen. Ahora, si las grandes corporaciones que tienen presupuestos masivos para el control de calidad enfrentan estos problemas, el escenario de las pequeñas purificadoras locales, las de rellenado informal que hay en cada esquina de cada colonia, a mí me parece aterrador. El riesgo ahí se dispara por los cielos. En muchísimos locales de rellenado barrial, la filtración es súper deficiente. Operan con la creencia de que pasar el agua de la red pública por un simple filtro de carbón y una lamparita Orbe genérica ya basta. Sí, y uno lleva su propio envase, ¿no? Exacto. Sus envases los traen los propios usuarios, muchas veces mal lavados, o que los dejaron en el patio. Hay contaminación cruzada constante en las boquillas de llenado. Claro, el envase sucio de la persona anterior toca la boquilla. Dependientes que se han hecho en varias zonas de la ciudad suelen encontrar recuentos altísimos de coliformes fecales, hongos y bacterias patógenas en estas aguas de rellenado. Es un falso sentido de seguridad que expone a familias enteras a un riesgo biológico mucho mayor que si tomaran el agua original. Es literalmente saltar del sartén directamente al fuego. Para escapar de esta pesadilla logística, ya sabes, los químicos del plástico caliente y las bacterias del local de la esquina, la tendencia lógica de las últimas décadas ha sido independizarse del sistema, llevar la purificación al hogar. Poner tu propio filtro. Y el rey indiscutible de este movimiento es el sistema de ósmosis inversa bajo el fregadero de la cocina. Promete darnos el control total, ¿no? Pero resolver este problema biológico introdujo un dilema físico y químico monumental, que es la creación de lo que se conoce en la industria como agua vacía o ultrapurificada. Para comprender este dilema hay que entender cómo es el mecanismo. La ósmosis inversa es, francamente, una maravilla de la ingeniería, eso no se puede negar. Funciona aplicando alta presión para forzar el agua a través de una membrana semipermeable. Estamos hablando de poros a nivel molecular. Súper chiquitos. Diminutos. La membrana permite el paso de las moléculas de H2O, pero rechaza físicamente casi todo lo demás. Metales pesados, pesticidas, sales disueltas, microplásticos. El resultado se mide a menudo en el total de sólidos disueltos, el famoso TDS. Sí, los medidores de esos de plumita. Esos meros. El agua de ósmosis puede bajar sus niveles de TDS a entre 0 y 30 partes por millón. Es una pureza clínica. Limpia hasta el extremo absoluto. Pero la membrana no tiene cerebro. Al barrer con el plomo, el arsénico y los químicos tóxicos, también bloquea el paso de los minerales esenciales naturales que el agua ha transportado durante toda la historia evolutiva de la humanidad, como el calcio, el magnesio, el potasio, los bicarbonatos. Se lleva todo parejo. Parejo. Y aquí quiero hacer una pausa obligada, porque las redes sociales han tomado esta realidad técnica y la han convertido en pánico puro. Hay un mito enorme en Internet circulando que afirma que tomar esta agua de ósmosis inversa, que está desmineralizada y tiende a ser ligeramente ácida, va a acidificar el cuerpo humano, deshidratarlo y causar toda clase de enfermedades. Ay, sí. Es importantísimo desmantelar esto con biología básica, por favor. Empecemos por el mito de la deshidratación. A ver. El agua ultrapurificada sigue siendo H2O. El intestino delgado la absorbe perfectamente bien a través de un proceso llamado gradiente osmótico. El agua te hidrata, punto final. No importa si no tiene minerales, entra a la célula. Entra. El segundo tema es el terror irracional a la acidez, al famoso cuerpo ácido. Es cierto que el agua de ósmosis, al perder sus minerales alcalinos, puede absorber dióxido de carbono del aire y volverse ligeramente ácida en el vaso. Pero la idea de que beberla va a alterar el pH de tu sangre ignora por completo cómo funciona nuestra fisiología.
Pensemos en el sistema digestivo por un momento. El ácido gástrico en nuestro propio estómago, que utilizamos para descomponer alimentos y matar bacterias, tiene un pH de entre 1.5 y 3. ¿Es ácido puro? Es muchísimo más ácido que cualquier vaso de agua filtrada o agua de la llave. El estómago neutraliza cualquier cosa que ingrese casi de inmediato. Exactamente. Y a nivel sistémico, el organismo cuenta con un mecanismo de amortiguación fascinante. Nuestro pH sanguíneo se mantiene estrictamente vigilado entre 7.35 y 7.45. Súper cerrado el rango. Sí, el cuerpo regula esto mediante el bicarbonato en la sangre, los pulmones que exhalan el dióxido de carbono para eliminar la acidez y los riñones que filtran los iones. Yo lo veo así. Decir que tomar agua de ósmosis cambia el pH de tu sangre es como intentar enfriar el sol echándole un vaso de agua fría. Me gusta eso. El cuerpo tiene sus propios termostatos ultra resistentes, o como los amortiguadores de un coche pasando por los baches de la ciudad. El chasis, que sería tu pH, se mantiene nivelado y estable aunque las llantas absorban los golpes continuos de diferentes alimentos y líquidos. Beber agua ligeramente ácida es, metabólicamente hablando, un bache minúsculo. Es una excelente forma de visualizarlo. Si conectamos esto con el panorama general, el debate médico serio en torno al agua de ósmosis inversa no tiene absolutamente nada que ver con la acidez de la sangre. Eso es ruido de redes sociales. ¿Cuál es el problema real entonces? La preocupación real de la comunidad científica es la falta de aporte mineral constante a lo largo de los años. Durante cientos de miles de años, los humanos obtuvimos una fracción vital de nuestro requerimiento diario de magnesio y calcio directamente del agua de manantiales y ríos. ¿Del agua que tomábamos? Sí, y estos minerales disueltos en agua tienen una biodisponibilidad altísima. O sea, el cuerpo los absorbe rapidísimo. Al eliminar esta fuente de hidratación mineralizada con la ósmosis, perdemos un soporte nutricional silencioso pero muy constante. Y aquí es donde el concepto de la carga acumulativa total se vuelve el centro de la conversación. Porque no vivimos en el vacío, no somos entidades biológicas aisladas en un laboratorio clínico. Vivimos inmersos en la Ciudad de México. Somos el resultado de lo que comemos, el aire que respiramos y el nivel de tensión que manejamos todos los días. El contexto ambiental lo es todo. Mira, la dieta urbana moderna es crónicamente deficiente en magnesio. ¿Por qué? Por el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados y la sobreexplotación agrícola de los suelos. Las verduras ya no tienen los minerales de antes. Ya no. Si a esa carencia basal le sumas el estrés urbano, el sedentarismo y la tremenda contaminación atmosférica que tenemos aquí. Hablemos de esa contaminación. Porque respirar PM2.5 o los altos niveles de ozono que hay contingencia a cada rato no solo daña los pulmones. Estas partículas microscópicas entran al torrente sanguíneo, generan un tremendo estrés oxidativo y desencadenan inflamación celular sistémica en todo el cuerpo. Así es, y para combatir ese estrés oxidativo y esa inflamación crónica, el cuerpo requiere herramientas, requiere minerales. El magnesio, por ejemplo, es un cofactor en más de 300 reacciones enzimáticas del cuerpo. ¡Wow! Regula la presión arterial, la función muscular, la respuesta del sistema inmunológico. Entonces, cuando el cuerpo entra en estado de alerta por la contaminación, agota sus reservas de magnesio muchísimo más rápido. Claro, lo gasta intentando defenderse. Exacto. Si a este motor acelerado y desgastado le agregas agua desmineralizada, agua vacía, todos los días, durante años, pues agravas el déficit. Los epidemiólogos relacionan esta deficiencia leve pero crónica de magnesio con síntomas urbanos que vemos todos los días, ¿eh? Como fatiga, ¿no? Fatiga inexplicable, calambres musculares en la noche, alteraciones en el metabolismo de la glucosa e incluso un mayor riesgo de hipertensión. O sea, el daño no es un colapso dramático. Nadie se toma un vaso de agua de ósmosis y cae fulminado al piso. No, para nada. Es una erosión microscópica que ocurre lentamente a lo largo de décadas. Es privar a tu cuerpo de sus herramientas básicas justo en el entorno más exigente posible. Exactamente. Pero, a ver, la falta de minerales es solo la mitad del problema con la ósmosis inversa doméstica. Porque los aparatos que nos salvan esconden un lado logístico mucho más oscuro debajo del fregadero de nuestras cocinas. Hablamos de máquinas cerradas que operan con agua estancada, humedad y oscuridad. El talón de Aquiles de estos sistemas, y esto me frustra mucho, es la naturaleza humana. La ingeniería del filtro es perfecta,
hasta que olvidamos cambiar los cartuchos. Que es siempre. Siempre. Un sistema típico tiene varios prefiltros, incluyendo bloques de carbón activado diseñados para atrapar cloro y compuestos orgánicos antes de que lleguen a la membrana principal. El carbón activado funciona mediante adsorción, con D. Es extremadamente poroso y los contaminantes se quedan pegados a su superficie. Pero esa capacidad tiene un límite físico. Y cuando ese carbón se satura porque, pues pasaron 12, 15 meses y a nadie se le ocurrió llamar al técnico, deja de filtrar. ¿Y pasa lo peor? Sí, un filtro saturado en la oscuridad, lleno de humedad y materia orgánica atrapada a temperatura ambiente. Digo, suena como la receta de incubación perfecta. ¿Es que se convierte en un bioreactor literal? Las bacterias que lograron sobrevivir o entrar al sistema encuentran en ese carbón saturado un hotel de 5 estrellas con bufete ilimitado. Ay, no. Desarrollan colonias de biofilm masivas allá adentro. Y con el tiempo, la misma presión del agua empuja fragmentos de esta biopelícula hacia adelante, hacia tu llave. Entonces el sistema que instalaste, a un costo bastante elevado, para proteger a tu familia, se invierte. Comienza a liberar al agua purificada mayores concentraciones de carga bacteriana de las que traía el agua de la calle originalmente. Básicamente estamos instalando una incubadora de bacterias en nuestra propia cocina. Es un fracaso higiénico absoluto provocado por la falta de mantenimiento. Y me guardé un detalle técnico para este punto que francamente a mí me parece alarmante. El desperdicio de agua. Sí. Revisando cómo funciona la membrana de la ósmosis, me di cuenta de un costo oculto masivo. Para lograr esa presión capilar y barrer con los sólidos disueltos, el sistema necesita desechar el agua que se queda con los contaminantes. Así es. Estamos hablando de que por cada litro de agua purificada que llega a mi vaso, el sistema debajo del fregadero desecha al drenaje entre 2 y 5 litros de agua limpia. Tristemente sí. O sea, en una ciudad que sufre sequías brutales y recortes de suministros masivos cada año, eso me parece una absoluta locura, tirando litros y litros a la basura. ¿Cómo es que esta tecnología se ha vendido como ecológica o sustentable? Es la gran paradoja de la ultrapurificación. La eficiencia de rechazo de la membrana exige ese constante barrido de agua para no taparse de inmediato. Es parte de su diseño. A nivel logístico e hídrico, es insostenible masificar esta tecnología en ciudades con estrés hídrico severo como la nuestra. Estás tirando miles de litros de agua tratada al alcantarillado anualmente por cada hogar que tiene uno de estos. Es un lujo ambiental que no nos podemos dar. No, y la industria nos metió en la cabeza la idea de que entre más purificada química y físicamente esté el agua, pues mejor para la salud. Pero la biología evolutiva y la realidad climática nos demuestran que ese extremo es contraproducente en absolutamente todos los niveles. Bueno, entonces, ¿qué significa esto realmente? Si hervir nos sirve porque concentra tóxicos, si el plástico asoleado nos contamina con disruptores endocrinos y microplásticos, y si la ósmosis inversa mal mantenida nos desmineraliza, nos enferma y además desperdicia agua vital, ¿hacia dónde miramos? Hay luz al final del túnel. Sí, porque nos negamos a aceptar agua muerta o agua de rellenadora de dudosa procedencia. Afortunadamente, la ingeniería de filtración no se ha estancado. El verdadero salto tecnológico que la ciencia de materiales está impulsando se enfoca en un concepto brillante, la filtración selectiva inteligente. Ese es el futuro. El desafío ya no es cómo bloquearlo todo a lo bruto, sino cómo discriminar qué pasa y qué no. Durante un tiempo, fíjate, la solución temporal a la osmosis inversa fue instalar un cartucho remineralizador al final del proceso. ¿Ah, sí? ¿Para agregarle cosas después? Ajá. Se pasaba el agua ultra pura por un filtro de piedras de calcio y magnesio para devolverle algo de estructura. Pero eso sigue sin solucionar el brutal desperdicio de agua del que hablabas. El cambio de paradigma real viene con tecnologías de membranas calibradas con precisión nanométrica. Hablamos de la ultrafiltración avanzada, la UF, o la nanofiltración. A ver, hablemos del mecanismo de esa calibración. ¿Cómo logra un filtro físico distinguir entre, digamos, una partícula de plomo dañina y un mineral útil como el magnesio? Porque ambos son invisibles. Todo se reduce a la física básica. El tamaño molecular, la porosidad y la carga iónica.
La ultrafiltración utiliza membranas con poros de alrededor de 0.01 micras. Ok. Entonces, microplásticos e incluso la gran mayoría de los virus, ahí se quedan atorados. No pasan. No pasan. Sin embargo, los minerales esenciales disueltos en el agua, como los iones de calcio y magnesio que tu cuerpo necesita, son entidades atómicas minúsculas, muchísimo más pequeñas que 0.01 micras, así que pasan a través de la membrana sin ningún problema. Ya entiendo. O sea, utilizan el tamaño físico a su favor. Actúan como un tamiz ultra preciso, no como un muro de alta presión que rechaza todo. Y dejan el agua limpia biológicamente, pero intacta geoquímicamente. Exacto. Y entiendo que estas tecnologías ahora se integran en sistemas híbridos más compactos, ¿no? Así es. Los sistemas híbridos modernos combinan varias etapas súper eficientes que, lo más importante, no requieren desechar agua. Utilizan primero un bloque de carbón catalítico de alta densidad que absorbe el cloro residual, los pesticidas y los compuestos volátiles. Luego pasan el agua por esta membrana de ultrafiltración para retener los sólidos microscópicos y los patógenos. Y como última barrera de seguridad infalible, utilizan luz UVC, luz ultravioleta. Ah, me encanta el concepto detrás de la luz UV, porque a diferencia de un filtro físico que se puede tapar, no atrapa nada. Funciona más como un arma de alteración genética, ¿no? Literalmente. La radiación ultravioleta penetra la pared celular del patógeno y daña directamente su ADN o su ARN, destruyendo los enlaces moleculares de su información genética. O sea, la bacteria puede estar físicamente flotando en el agua, pero es biológicamente inerte. No puede reproducirse ni causar infecciones en el cuerpo. Es una esterilización pura. Y el beneficio logístico de estos sistemas selectivos es enorme para una ciudad. Al no utilizar esta altísima presión contra una membrana restrictiva, no hay rechazo ni desperdicio de agua al drenaje. Cada litro que entra al filtro desde tu llave sale por tu vaso. Cero desperdicio. Eso ya es ganancia total. Sí, además, al mantener el flujo constante y utilizar componentes como la luz UV continua, se reduce drásticamente la capacidad de las bacterias para formar esas biopelículas peligrosas dentro del equipo. Aunque bueno, el mantenimiento sigue siendo vital. Ah, claro. Cambiar los cartuchos a tiempo sigue siendo fundamental, eso no se quita. Pero el punto crítico aquí es que logramos el objetivo evolutivo. O sea, agua biológicamente equilibrada, segura de contaminantes industriales, pero que mantiene ese pequeño y constante flujo de soporte nutricional para nuestro cuerpo. Qué recorrido tan revelador sobre algo que hacemos en automático varias veces al día. O sea, abrir la llave y servirnos un vaso. Si recapitulamos todo este análisis para la audiencia, la conclusión principal es que necesitamos un cambio de perspectiva profundo. Urgente. El peligro del agua en nuestra época urbana moderna ya casi nunca es una película de terror de intoxicación aguda o cólera fulminante. La crisis del agua es una batalla silenciosa. Es una guerra de desgaste fisiológico a lo largo de décadas. Depende de actos repetitivos, diarios. Se trata de tener conciencia sobre nuestro entorno. Significa, por ejemplo, dudar de la logística detrás de ese garrafón en exhibición directa al sol en la tienda. Entender por qué el mantenimiento del filtro de tu cocina no es opcional, sino una verdadera necesidad sanitaria. Y sobre todo, buscar tecnologías que respeten la biología humana. La hidratación debe ser un proceso de nutrir las células, de aportar herramientas para combatir este estrés inflamatorio en el que vivimos, no solo de saciar la sed. Buscar agua que nutra, no solo que moje. Es hidratación intencional frente a un entorno que demanda cada vez más de nosotros. Y bueno, quiero dejar a quienes están del otro lado escuchando con una última idea provocadora para reflexionar. Una idea que construye sobre lo que aprendimos y lleva esto al siguiente nivel. A ver. Si vemos que la tecnología avanza hacia esta filtración selectiva inteligente, para dejar pasar los minerales, el siguiente paso lógico cruza la frontera de los gadgets portátiles y la medicina preventiva. Imaginemos un futuro cercano donde los grifos de nuestras cocinas no sean tubos estáticos, sino dispensadores integrados a la red de nuestros datos biométricos. Ciencia ficción pura. Imagínate, un filtro inteligente conectado en tiempo real al reloj o al anillo inteligente que llevas puesto. Que analice tu nivel de sudoración de la mañana, que detecte la caída en tus niveles de electrolitos por el estrés del tráfico o la oficina, o que compense las carencias de esa comida ultraprocesada que ingeriste rápido al mediodía. Que lea lo que te falta. Exacto.
Un sistema que en una fracción de segundo calibre una microdosis exacta de magnesio, calcio o potasio directamente en el vaso de agua que te está sirviendo en ese preciso momento. El agua de la llave pasaría de ser un riesgo urbano, un campo minado de incertidumbre, a convertirse en la medicina preventiva e hiperpersonalizada más avanzada del planeta. Ojalá lleguemos a eso pronto, la verdad. Hacia allá vamos. Por ahora sigan cuestionando lo cotidiano, presten mucha atención a esos filtros y tuberías en casa y nos escuchamos en nuestro próximo análisis detallado.